Estudiantes, cordial saludo. ¿Me confirma si me están escuchando? Le pregunto a Juan David, a Joana, a Lisette y a Lisette Vanessa, por favor. Buenas noches, sí, señor. Listo, Juan David, gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a esta tercera web del curso de comunicación escrita. Ya estamos en la última fase de lo que el periodo académico 1602 eh, tiene en cuanto a la pertinencia de lo que se ha visto, lo que se ha analizado en el curso. Para esta tercera web nos vamos a enfocar básicamente en una explicación un poco breve de lo que es esa tarea 4, esa actividad 4. Vamos a aprovechar si alguno tiene alguna duda, inquietud, sugerencia sobre esa actividad. También vamos a aprovechar para ver si alguno tiene alguna duda, una inquietud sobre sus notas, adelantándome un poco que la tarea número 3 no se ha calificado, pues porque se dio hasta mañana jueves un espacio a quienes no hayan podido enviar la tarea por alguna situación, alguna circunstancia que siempre sucede, de manera personal, de manera técnica, de manera laboral. Bueno, cada uno tiene ahí. Entonces, vamos a girar en torno esta tercera web a abordar esos espacios. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a disponer a mirar un poco lo que la guía de esa actividad número 4 o tarea número 4 tiene en cuenta. Y pues quiero aclarar una cosita referente a la guía, perdón. La tarea es evaluación de texto argumentativo. Ya hemos visto, ya hemos ampliado que es un texto argumentativo, ya hemos visto su estructura, ya hemos visto cómo se puede analizar y sobre todo para dónde vamos. Aquí hay un aspecto en donde nos dice que la descripción de la actividad es colaborativa, pero yo quiero enfatizar de que esta actividad la vamos a hacer de manera individual, ¿no? Como para que tengan en cuenta, entonces, para quienes están en este momento en vivo e indirecto acá en la tercera web del curso de comunicación escrita, aclarar que la tarea número 4 la vamos a realizar de manera individual para que no hayan situaciones de que, profe, no me reuní, y a pesar de que los puntos a desarrollar, los 4 pasos que vamos a explicar, son bastante sencillos y la idea es que lo hagan de manera individual. ¿Estamos de acuerdo para los que estamos presentes en la noche de hoy? Dígame en sí, dígame en no, vamos avanzando para saber que estamos ahí presentes. ¿Listo, Juan, Lisette Gaitán y Joana Anacor? Me confirman que me están escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Listo, Lisette Gaitán. Bueno, gracias, James. Juan David, perdón. Listo, entonces, ojo, muchachos. Elemento clave, perdón, cierro con una cosita que tengo. Profesor, no tiene el audio activado. Gracias, sí, gracias, Juan David. Listo. Entonces, vuelvo y les repito, muchachos, tiene una oportunidad de que ustedes saquen 125 puntos. Se inició desde ayer, ya se abrió el foro de enviar avances, de preguntar las dudas, las inquietudes, hacer los procesos de retroalimentación y se vence el lunes 20 de julio del 2026. Como les venía diciendo, muchachos, es ya afianzar un poco esta tarea número 4 de lo que es la estructura de un texto argumentativo. Recuerdo que en la segunda web vimos un poco las características, vimos las partes de ese texto argumentativo, de qué consta. Ya ustedes han mirado muchísimos ejemplos, quienes han entregado las tareas juiciositos, han ido avanzando en ese proceso, han ido encaminando de qué es la estructura, en donde tiene una tesis, donde tiene unos argumentos, donde tiene unas conclusiones, en donde tenemos que saber que se escribe en tercera persona ese texto argumentativo, en donde ese texto argumentativo tiene unas fuentes de información, unos autores que nos sirven como soporte para ir fortaleciendo, ¿cierto? Entonces,
La propuesta que se les hace es muy sencilla. Hacer una revisión exhaustiva de la producción textual en donde se aplican estrategias para mejorar la estructura de esos textos que se van a escribir. El objeto de conocimiento es abordar el desarrollo de habilidades de esta parte me gusta mucho. Revisión, edición, coherencia, cohesión, claridad y estructura argumentativa, que es lo que al final queremos. Y a través de esta actividad el estudiante debe demostrar su capacidad de identificar posibles errores gramaticales, posibles errores argumentativos, mejorar su fluidez de lenguaje. Cuando hablamos de fluidez, en este caso sería el proceso de escritura, y esto tiene que ver mucho con el pensamiento crítico, la valoración de habilidades que usted como futuro profesor, como futuro tecnólogo en regencia de farmacia, como futuro ingeniero, cada uno de ustedes se está formando. Recordarles que este curso lo ven distintos estudiantes de distintas escuelas y distintas carreras, ¿no? Como para que lo tengan en cuenta, muchachos. Y entonces, un primer proceso es leer, ver y analizar todos estos recursos o este material. Y yo quiero aclarar algo acá, muchachos. Este material es el material de apoyo para poder hacer una estructuración adecuada de lo que es la tarea, lo que nos muestra el Centro de Escritura Javeriano, qué es una rúbrica, cómo se podría diseñar una rúbrica. Recordemos que una rúbrica tiene que ver cómo califico cada uno de los aspectos que yo quiero montar o que quiero calificar y que me da un pie y me da un soporte de no irme a equivocar. Muy parecido a las rúbricas que ustedes encuentran cuando envían en los entornos de evaluación las actividades o las tareas. Aquí la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD nos da un material, un repositorio interesante donde lo podemos trabajar, lo podemos ejercitar para ir mirando. Y también tenemos a dos autores nos hacen una propuesta sobre qué pasos y estrategias seguir para una revisión efectiva. En cuanto a ellos son unos colegas de la Universidad Católica de Chile. También tenemos cómo revisar mi texto, un videito interesante, muchachos, que es corto, pero muy claro y sobre todo tiene mucha sustancia para sacarlo en cuanto a la estructuración de qué realmente y cómo me puedo ver yo reflejado en el texto que diseño. Y la Vicerrectoría de Medios también nos tiene una cartilla, llamémoslo así, sobre las normas APA. Entonces, se les recomienda esos 4 recursos, 5 que tenemos en esta primera parte de la guía, la podamos mirar, la podamos abordar y sobre todo poner en práctica para que lo nosotros queramos. Bueno, entonces, para el desarrollo de esta actividad vienen 4 pasos supremamente sencillos. Ojo, los pasos hay que tenerlos en cuenta, saberlos desmontar. Cuando digo desmontar, los miramos, los analizamos y la idea es eso. Recordemos, estamos hablando de la tarea número 4, en donde esta tarea número 4 del curso de comunicación escrita nos habla de evaluación de textos argumentativos, ¿no? Entonces, ya como les decía anteriormente, quienes ingresaron y quienes van a tener la oportunidad de ver esta grabación de la tercera webconferencia del curso de comunicación escrita, nos vamos a enfatizar, nos vamos a enfocar en cómo estructurar esa estrategia de evaluar, abordar los famosos textos argumentativos que ustedes han venido trabajando. Y aquí tenemos entonces el primer paso, ¿no? Paso número 1 me muestra a mí la elaboración de rúbrica para evaluar textos argumentativos. Ojo, elabora de manera individual, por eso les reitero que esta actividad va a ser individual, una rúbrica de evaluación en línea para textos argumentativos. Las categorías sugeridas son, nos dan 5 categorías sugeridas, es decir, hacia dónde yo quiero calificar eso. No nos compliquemos. ¿Qué es lo que queremos mirar? Que tenga claridad y coherencia. El texto tiene una estructura clara y coherente para 5 puntos, para 4, para 3, para 2, para 1 y el 0 para quien no presenta, ¿no? Siempre es importante que se califique de 0 a 5, hablando desde mi punto de vista. Hay partes donde califican de 1 a 5 o califican de 0 a 10, pero vayamos acostumbrando que cuando ustedes estén en las instituciones educativas, para los que vayan a ser docentes,
se maneja un rango en el sistema de evaluación institucional, el famoso CIE, de 0 a 5, básicamente. Y hay instituciones, dependiendo de las regiones, califican de 0 a 10, ¿no? Como les venía diciendo. El otro criterio, están pidiendo entrada a alguien, venga, miramos a ver. El otro criterio importante que tenemos es, perdón, es el uso adecuado de conectores. Las ideas están conectadas de manera lógica mediante el uso de conectores adecuados. Recordemos que existen sin número de conectores. Para mencionar unos rápidamente, están unos conectores de tiempo, están unos conectores de ir cerrando o de conclusión, hay unos conectores de adición. Utilizar los más sencillos y sobre todo los que ustedes crean que nos pueden generar ayuda en la estructuración del texto argumentativo. Ojo, que esta es una de las partes. Todo texto argumentativo debe tener una tesis clara, que es el tema que yo voy a defender, y un desarrollo de argumentos. Y recordemos que los argumentos se valoran de mayor a menor jerarquía, ¿no? Y cuando hablo de mayor a menor jerarquía, es para poderlos montar y sobre todo que sean mi fuente o sean mi soporte de esa tesis, de ese texto, porque aquí lo dice, la tesis o idea principal está bien definida y respaldada con argumentos sólidos, con autores de buena reputación, con ONGs, con estudios, con análisis, con estadísticas, toda esa parte es uno de los elementos que deben de tener ustedes en cuenta para poder argumentar de manera adecuada. Y tenemos un quinto o una quinta categoría que es el uso del lenguaje. El lenguaje es claro y apropiado para un texto académico, es decir, las palabras que se utilizan, las terminologías que se utilizan, tienen que ir aprendiendo ustedes, muchachos, que son de ámbito universitario. Ya no es lo mismo como lo expresábamos en nuestro colegio, como nos expresamos en nuestra casa, que no estoy queriendo decir que lo hagamos de manera incorrecta, sino que aquí vamos ya perfeccionando nuestro lenguaje académico, nuestro lenguaje científico, nuestro lenguaje universitario. Por último, la gramática. ¿Qué es eso? Que haya buena ortografía, que haya buena puntuación, que no existan los errores, que lo que se escribe en la parte primera del texto, en la primera parte del párrafo, sea coherente con lo que el resto del párrafo nos trae. ¿Listo? Aquí hay un elemento muy interesante que para el diseño de la rúbrica se sugiere usar la siguiente herramienta. La guía nos brinda una herramienta para que la miren, para que la analicen. Vamos a ingresar a ver cómo nos va. Nos la va a dejar ver un momentico. Crea rúbricas de evaluación con inteligencia artificial. Entonces él me da aquí unos ejemplos. Es una rúbrica, para qué sirve. Y aquí nos dice, no, mire, la rúbrica de evaluación es una herramienta pedagógica esencial para evaluar el desempeño estudiantil de manera objetiva y transparente, que es lo más importante. Listo. Con eRúbrica, que es este recurso, puede crear rúbricas personalizadas, aplicarlas en línea y descargarlas en múltiples formatos de forma totalmente gratuita. Entonces usted se registra, se hace su login, ingresa, él le muestra aquí unos ejemplos. De todas maneras, la idea es que el ejercicio lo muestren y lo hagan de una manera ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar una rúbrica para sexto grado. Y él me da a mí de pronto también qué temas de preescolar, temas de ecuaciones, de lenguaje. Bueno, la idea es que vayan ustedes mirando, interesando, manoseando, explorando lo que esta rúbrica, que en este caso se tomó para matemáticas, nos pueda servir como elemento para la estructuración de nuestra tarea, ¿no? Es para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a hacerlo un momentico. Lo otro dice que la puede hacer esa rúbrica en un documento editable de Google o en un OneDrive, un cuadro básico con las categorías, con qué calificación de 0 a 5 le quiere poner,
editable, que cuando la vayan a enviar a compartir al foro como avance, en mi caso como docente o el profesor, quien vaya a revisar, que es el profesor Vidal, tenga la posibilidad de poderlo desarrollar. Y la otra opción que nos da también es una tabla dentro de un documento Word. No es obligatorio usar plataformas externas, sino que pues la idea es, se le brindan algunas desde el punto de vista como recurso tecnológico para ir avanzando, ¿no? Entonces, claro ese primer punto, muchachos, ese primer paso, dígame en sí, dígame en no, porfa. Sí, le estoy preguntando a Joana, a Lisette, a María Soleil, a Juan David, a Lisette, a Nilsen, a Sí, Yemislay, que me señor. contesten. Sí, profe. Listo, ¿Es gracias, Juan David. elegir una de esas opciones o todas, señor profesor? Yo creería que escojamos todas las opciones, es decir, las 5 categorías. Es decir, el texto argumentativo cumple con claridad y coherencia, el texto argumentativo tiene uso correcto de conectores, el texto argumentativo plantea la tesis y el desarrollo de manera clara con argumentos, el texto argumentativo usa un lenguaje o qué tipo de lenguaje apropiado, y también si el texto argumentativo no tiene ortografía, puntuación. Bajo estas 5 categorías se puede estructurar la rúbrica. Recordando, y vuelvo y les explico, que tratemos de hacerla de que vaya de 0 a 5. ¿Listo? De todas maneras, para el compañero, perdón, de todas maneras, para el compañero Juan David, para todos, si se la duda por internet, muéstrame ejemplos de rúbricas sobre textos X. Y él le va a mostrar, ¿no? La idea es hacerla, crearla de una manera clara, ¿vale? Que si pueden utilizar inteligencia artificial, sí, pero pues tratemos de darle también nuestro toque como para que no tengamos en cuenta. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Sí, señor, todo Listo. claro. Ok. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos avanzando. Entonces, muchachos, ¿cierto? Vamos para la autoevaluación del texto argumentativo, que es el paso número 2. Ojo, después de que miramos la rúbrica, miramos ese posible ejercicio, aquí viene algo interesante que nos va a servir de los ahorros de los trabajos que hemos hecho en la tarea 3. Ahí dice, aplique la rúbrica que usted acaba de inventar al texto argumentativo que usted me entregó como tarea número 3. Los textos para evaluar corresponden al desarrollo de la tarea número 3. En cada caso, se deben señalar las observaciones, destacar las oportunidades de mejora, es decir, que si se le encontraron algunos errores, pero creo que la mayoría cumplieron con el mínimo requerido para que ese texto salga de manera coherente, salga de manera correcta, es decir, señale lo bueno y el aspecto a mejorar para no llamarlo lo malo. Tienen una ventaja ya hicieron el texto argumentativo que escogieron, si lo hicieron ustedes, si lo escogieron, utilice uno de esos para su rúbrica de evaluación. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna duda frente a este paso número 2, muchachos? Díganme, síganme, no, tranquilos. Todo bien, todo bien. Ok, listo. Entonces, es un valor agregado, algo que ya nos ahorramos porque ya tenemos esa parte de la tarea. Escojo lo que ya hice anteriormente, yo sé que ustedes lo guardan en su PC, en su tablet, donde trabajen. Dice, este fue el texto que mire, voy a mirar qué me dijo el profe, qué me hizo en la retroalimentación. Aquí dice que tuvo un inconveniente de ortografía. Aquí dice que tal cosa. Entonces, ese aspecto a mejorar lo tenemos en cuenta para mejorarlo para este tarea número 4. Pasemos entonces a ese paso número 3, muchachos, que nos habla de la evaluación de un texto externo. ¿Qué quiere decir eso? Ojo, aquí lo dice. Selecciona un texto argumentativo breve. Puede ser un artículo de opinión, una columna periodística, un texto académico. Yo les recomiendo a ustedes que son bien pilosos para el manejo de las redes sociales, de los elementos tecnológicos. Búsquense una columna periodística o en su defecto un artículo de opinión. ¿De cuál autor? Del que usted quiera. A un autor o un periodista reconocido, uno poco no conocido. Puede ser del extranjero, no hay ningún problema, pero que sea un artículo que no es que sea actualizado de ayer de hoy, no.
que sea un tema importante, interesante, que pueda ser del agrado para cuando uno lea este tipo de actividades, ¿no? De todas maneras, en la web uno encuentra muchísima información. Y después de que lo escoja, dice que lo comparta de manera virtual o el enlace en el foro que ya se creó, el foro que yo creé ayer, para compartirlo, para que yo lo lea, para que otros compañeros lo puedan mirar. Pero después me dice que lo evalúe con la rúbrica que usted se inventó para señalar fortalezas y debilidades. Profe, ¿cómo así? O sea, hago una rúbrica para este segundo artículo o texto distinta para este. No, es el mismo texto, perdón, es la misma rúbrica, pero esta es para el texto que usted hizo como tarea 3, texto 1 lo llamaríamos acá, y este sería para el texto número 2, lo que está el paso número 3. Estamos de acuerdo que para la misma rúbrica es el texto que hicimos como tarea 3 y la nota periodística que vamos a escoger, es decir, vamos a jugar con dos textos. Estamos de acuerdo que estamos entendiendo esta parte para los que están en este momento en vivo en la tercera web conferencia y para quienes vayan a ver la grabación, que vamos a utilizar un primer texto que fue el que hice como tarea 3 y un segundo texto que les sugiero que sea una columna periodística o un artículo de opinión. ¿Estamos de acuerdo que son dos textos diferentes? Sí, Señor, señor. estamos de acuerdo. Sí, Listo, señor. muchachos. Bien, eso es lo importante, que quede clarito, no es tan complejo, simplemente vamos a hacer un análisis por un lado, vamos a hacer otro análisis por otro lado. ¿Con qué? Con la misma rúbrica que usted va a inventar, que no se va a complicar ir a buscar grandes rúbricas, ¿no? Que cumpla con los criterios. ¿Cuáles son los criterios o los niveles o cuáles son las categorías sugeridas? Estas 5, 1, 2, estas 5 en las que usted va a meter para evaluar los dos textos. El que hizo como tarea número 3 y el que va a buscar en la web. Y yo recomiendo que sea un artículo de opinión o una columna periodística. Bien. Después dice que ese texto del paso número 3 lo va a compartir en el foro colaborativo y usted mismo lo va a evaluar. ¿Cuál es el objetivo de compartirlo? De que de pronto yo como profe o algún compañero le parezca también interesante ese artículo y haga una opinión. Yo normalmente lo hago, yo le digo, por ejemplo, Sebastián Cordéselo, interesante el texto que escoge como artículo de opinión. Pienso que tal y tal y tal cosa van en concordancia. No estoy de acuerdo en tal y tal cosa. Buen avance, buen artículo, buena escogencia. Yo normalmente escojo. Ustedes ya se han dado cuenta cómo se escribe y cómo se participa, ¿listo? Bueno, entonces me dicen que sí está claro ese paso número 3. Vamos a ver el paso número 4. Habla de una reflexión final, muchachos. Ojo, dice, redacte un apartado breve máximo de una paginita, una cuartilla. Contéstese usted mismo ahí. ¿Qué aprendió sobre su propio proceso de escritura? ¿Qué ajuste debo hacer para mejorar mis futuros textos? Algunos son muy sinceros y me dicen, profe, la verdad, tengo que mejorar mi ortografía, pésima ortografía. Y es respetable, no pasa nada, no va a salir de este curso. La idea es que este curso le dé elementos y herramientas para mejorar esa posible mala ortografía que tiene, ¿no? Otros dirán, no, profe, eso no es el mío. Para mí es la redacción. Para mí es que tengo que conocer nuevo vocabulario, nuevas palabras, que eso también es respetable. Y esta tercera preguntita, ¿cómo se relaciona este aprendizaje con mi formación profesional para que el que se está formando como profe, como licenciado, el que se está formando como ingeniero, como abogado, como tecnólogo en regencia de farmacia? Cada uno tiene una mirada diferente de lo que se está formando y lo que está estudiando y porque lo hace porque le gusta y tiene convicción, ¿no? Hasta ahí iría el paso a paso de lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que tienen que entregar en el entorno de evaluación, muchachos? Aquí lo dice. La elaboración de la rúbrica, de los textos argumentativos, la aplicación de la rúbrica, de la evaluación con su propia producción textual y el documento externo, es decir, le van a hacer evaluación a dos textos, el que hizo de tarea 3, que le sirve para eso, y el que va a escoger en la web, que les recomiendo que sea un artículo de opinión,
externo para que lo escoja. Al final de todo eso, lo convierten en PDF y le van a hacer una portadita, le van a hacer una introducción, van a mostrar la rúbrica y las evidencias de la revisión del texto que usted escogió, le van a hacer unas conclusiones y le van a hacer unas referencias bibliográficas. Obviamente estas preguntitas van dentro del paso a paso que hay que contestar también, ¿no? Que hace parte de lo que se hace como respuesta. Ese documento, como de manera individual. Vuelvo y repito, la guía nos dice que hay que trabajar de manera colaborativa, pero no, lo vamos a hacer de manera individual porque quiero leerlos cada uno. Hay tiempo, sí, para cuando es esa tarea. Obviamente esa tarea es para el 20 de julio, tratemos de enviar avances unos 2 días antes, es decir, es para el lunes, enviemos avances si podemos el viernes o el sábado para mirar una retroalimentación de profe. Hay algunos de ustedes también que entre ustedes se retroalimentan, dicen que es interesante, positivo lo que plantea el compañero. Hay otros que guardan silencio y entregan la tarea el mismo día que se vence a las 10 de la noche. Es difícil hacerle retroalimentación a esa hora, ustedes entienden, ¿no? Es para que lo tengan en cuenta. Cierro mi micrófono y los escucho. Preguntas, dudas, inquietudes. Claro, lo que hay que hacer, muchachos. Díganme sí, profe. Díganme no. Quisiera escucharlos. Claro como el agua, profe. Explicó todo como debía ser y nos orientó de una manera excelente. Listo, Juan David, gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, aclarar algo al grupo, a los que estamos esta noche acá, a los que van a ver la grabación de esta tercera web del curso de comunicación escrita? Estamos explicando cómo se va a abordar y cómo es el desarrollo de esa tarea 4. María Soleil, Lisset, Joana, Lisset Vanessa, Nielsen, Yemislay, tenemos claro qué es lo que hay que hacer, muchachos. Buenas noches, compañeros y profe, ¿cómo están? Hola, Yemislay, te escuchamos claro y fuerte. Profe, qué pena, es que yo la verdad entré tarde porque tenía un problema con el teléfono, pero si no incomoda, me puede volver a repetir, profe. Lo que pasa es que yo tengo o sea, creo dentro de lo que miré, ese curso como que lo llevo perdido. No sé, ¿me puede dar una retroalimentación, por favor, de nuevo? No sabría decirle en este momento si va perdiendo o no, pero claro, le repito rápidamente, dentro de los 4 pasos, lo que hay que hacer es, lo primero es que el ejercicio es de manera individual, es hasta el 20 de julio, les recomiendo que envíen avances hasta el viernes previo a la entrega. Individual, tiene que escoger el texto argumentativo que hizo en la tarea 3, buscar en la web otro texto argumentativo, hacer las evaluaciones con su criterio de esos 2 textos. Después, ese texto lo publica en el foro o la web o el enlace para nosotros como profe y los compañeros leerlo y generar de pronto una opinión y contestar las 3 preguntitas que aparecen en el paso número 4, perdón, en el paso número 4, sí, que son estas. ¿Qué aprendí sobre mi propio proceso? ¿Qué ajustes debo hacer? ¿Cómo se relaciona? Organiza el trabajo, le hace una introducción, le hace una presentación, le hace una introducción, muestra las rúbricas, le hace unas conclusiones y nos da las referencias bibliográficas que ha utilizado. Sí, rápidamente, eso es lo que hay que hacer. Es una tarea muy sencilla, Yamislay, de manera como individual. Si te ubicas un poquito ya, recordar el texto argumentativo que entregaste en la tarea 3. Algunos dirán, profe, yo no entregué la tarea 3. Se les da la posibilidad de que busquen un texto argumentativo externo. Entonces, para esa persona que está en este momento acá y va a ver la grabación, que por X motivo no entregó la tarea 3, a esta altura es difícil recibirla, se le da la oportunidad de que busque otro texto argumentativo para hacer el ejercicio. Entonces, buscaría un texto argumentativo y buscaría otro texto argumentativo como artículo, opinión o algo, y los evalúa los dos bajo la rúbrica de evaluación que va a inventarse o va a cranearse o va a diseñar. ¿De acuerdo, Yamisley? Y para el resto que de pronto tenían de pronto esa duda también. Sí, señor. Pues, Nielsen, hola, te volvemos a ver, te escuchamos. Bienvenida. Hola, buenas noches, profe, compañeros. Profe, una pregunta. Para la rúbrica de evaluación, ¿cuántas preguntas pueden ser? O ahí en la guía Tenemos lo dice.
Tranquila. Estoy compartiendo todavía la pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, muchachos? Sí, señor. Listo. No hablemos de preguntas, hablemos de categorías. ¿Cuáles son las 5 categorías? Estas, las que acabo de señalar. Claridad y coherencia, uso de conectores 2, tercera, planteamiento de la tesis y desarrollo de argumentos, 4, uso del lenguaje y 5, gramática. No nos inventemos más que si esto, que si aquello, no. Esos son las 5 categorías que se van a evaluar de esos 2 textos argumentativos. ¿Estamos de acuerdo, Nielsen? Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. Listo, tranquila, tranquila, que la idea de esta tercera web es aclarar eso. Y me gusta ser muy clarito cuando doy las web. Con el profe Vidal creemos que hemos hecho un ejercicio interesante, tanto en el curso de comunicación como en el de lectura crítica, y creo que ahí se van viendo los avances. No sé si Lisette, si Joana, si Lisette Gaitán, si María Soleil, estamos de acuerdo, tenemos claro. María Soleil, te escuchamos y te... Dale, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, director, compañeras y compañeros. Fraternal saludo. De mi parte no tengo ninguna pregunta. Agradecerle, director, por la orientación. Entendí y comprendí los pasos. Espero a todos y a todas nos vaya bien en este ejercicio. Era lo que deseaba aportar en el espacio. Mil gracias, Dios los bendiga. Listo, bien, María Soleil. Bueno, muchachos, creo que el silencio otorga de que el ejercicio que han planteado me interesa primero, que pues empiecen el desarrollo. Recuerden que el tiempo aquí es más corto, prácticamente vamos hasta la última semana de, de julio. La idea es que apenas ustedes entreguen esta tarea, el compromiso con el profe es calificarla en los días posteriores para que ustedes vayan mirando la plataforma y vayan mirando sus notas y vayan mirando, uy, sí, recuerden que el curso se pasa con 3.0 para arriba. Si se saca menos de 3, el curso lo pierde, pero creo que la mayoría han estado juiciosos. Quienes tengan pendiente, este trabajo le puede ayudar a promediar esa nota para pasar, y a quienes va bien, les supera mucho más para tener un óptimo puntaje, ¿no? Como para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, creo que no siendo más, esta tercera web fue muy, muy satisfactoria, muy agradable, muy precisa con lo que tienen que hacer. Recordar para quienes vayan a ver la grabación, la tarea es de carácter individual. Arrancó ayer el 7 de ese foro, ahí pueden escribir las dudas, las inquietudes, las sugerencias, o me pueden escribir al Teams, o me pueden escribir a la mensajería interna. Vamos hasta el 20, que es un lunes, que es el día que se vence. Ojalá el 17 ya la mayoría hayan enviado los avances, las retroalimentaciones, los textos que van a buscar en la web. Ojalá, me gustaría que sean de textos de opinión, ¿no? Para generar un poco de debate si quieren, pero la idea es ir avanzando. Muchachos, con las buenas noches, que descansen. Espero que terminen de manera óptima este curso y vernos en una próxima, en algún otro espacio, en alguna otra materia, en algún periodo. Bye bye, se cuidan. Viciosos y Hasta luego, Muchas juiciosas. buenas noches. gracias. Muchas Hasta gracias, luego, profe, por su gracias. disposición Hasta luego. y ¿por qué? Por explicarnos todo muy bien, profe. Muchas gracias. Listo, Joana. Bueno, que estén muy bien. Gracias, Chao, hasta Nilsen, se luego, cuidan, profe. juiciosas. Gracias. Bueno, bye bye.